los sitiados estaban a punto de rendirse. Los judíos estaban listos ya no soportaban más. Cuando de pronto el general romano retiró fuerzas sin pared. Decía que no había razón para emprender una retirada, pero Dios sabe lo que hace, hermanos. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de sus hijos, de los suyos. Y estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Si nosotros estamos aguardando el cumplimiento de las cosas, el Señor nos da la señal. Y en aquel momento se les ofreció la oportunidad que tenían que aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque obedecieron la orden del Señor. Ahora, el primer sitio de Jerusalén previó a los discípulos sobre la inminente destrucción de Jerusalén. Fue una señal preventiva. La mayoría de los judíos se sentían seguros. Cuando los romanos se retiraron, sintieron que Dios les había dado la victoria. Se sintieron triunfantes pensando que Dios era protegiendo. Salieron a perseguir a los romanos, el ratón persiguiendo al gato. Y en la retirada de los romanos hasta les infligieron ciertos daños. Por eso se envalentonaron. Los judíos volvieron a su vida regular como si nada y no tomaron en cuenta la amonestación que Jesús había dicho: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, salid. Y cuando vino el segundo sitio, en manos de Tito, general romano que luego llegó a ser emperador romano, los tomó por sorpresa y sin preparación. Apliquemos esto ahora a nuestros días, hermanos. En el año 1888, se presentó en el Congreso de Estados Unidos, 1888, una ley, una propuesta de ley dominical. La iglesia del Señor rodeada por las fuerzas de la Babilonia espiritual. Los ejércitos rodearon a Jerusalén. Pero luego, por la misericordia de Dios y los esfuerzos de algunos, como por ejemplo el pastor Alonzo Jones, que se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos, y otros que Dios usó, la mano opresora pudo ser detenida, dando así una oportunidad al pueblo de Dios. Y habiendo recibido la señal preventiva, debieran haber hecho arreglos para salir de las ciudades, tanto física como espiritualmente. Pero ¿qué ha hecho el pueblo adventista? Volvimos a la rutina de siempre. Tú dices, pero eso pasó 120 años atrás. Exactamente 120 años atrás. Exactamente 120 años atrás. ¿Tendrá esto algo que ver? Volvimos a la rutina de siempre. El pueblo adventista volvió a su mundanalidad, a sus pecados, e ignorando las amonestaciones que vez tras vez la mensajera del Señor nos ha dicho. Hay que salir de las grandes ciudades. Hay que salir de las grandes ciudades. ¿Dónde estamos? En Nueva York, en New Jersey, metido en medio de las grandes ciudades, ignorando las advertencias que Dios ha enviado a su pueblo. Pero resulta que ahora, escuchen bien,
Ahora los ejércitos van a acercarse. Se acerca el segundo sitio 120 años más tarde. Y en este segundo sitio no va a haber retirada de los ejércitos. El pueblo de Dios va a sufrir las consecuencias por no haber obedecido las instrucciones del Señor. Por eso, hermanos, no hay tiempo que perder, mi amigo. No pienses que podemos demorarnos en esto. La historia en el conflicto de los siglos, yo quisiera que ustedes fueran o esta noche o mañana o esta semana y lean otra vez el capítulo 1 del conflicto de los siglos. La historia nos cuenta que hubo un hombre que por 7 años estuvo amonestando a Jerusalén, yendo y viniendo por las calles de Jerusalén, declarando los ayes que vendrían sobre la ciudad condenada. El conflicto de los siglos nos habla eso en el capítulo 1, y no voy a leer ahora de eso, pero ustedes pueden leer de ese hombre. Le hicieron de todo. Él estaba previniendo a la iglesia de Dios lo que iba a venir, su destrucción. Lo echaron en la cárcel, lo escarnecieron, y dice la mensajera del Señor que ni siquiera profirió una queja. Lo golpearon, lo abusaron, y a todos los insultos y los golpes solamente respondía: ¡ay, ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! ¡Ay, ay de Jerusalén! Finalmente ese hombre pereció en el mismo sitio de Jerusalén y en la destrucción que él había predicho, porque lo echaron en la cárcel y él mismo no pudo escapar y murió en el sitio de Jerusalén. Hermanos, hoy también el Señor nos está enviando una amonestación. ¿Cómo tú recibirás este mensaje que el Señor tiene a bien traerte en este día? ¿Se acuerdan de lo que dice la cita en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, la página 11? Por cierto, les tengo una tremenda y buena noticia. Los 9 volúmenes de los Testimonios para la Iglesia, que debiéramos haber tenido hace más de 100 años atrás, y nunca habían sido traducidos en su totalidad, ya están terminados en español. Y ya salieron a la publicación. Y yo tengo los primeros volúmenes, 9 volúmenes de los testimonios, fresquitos del horno de la casa publicadora. Y tengo algunos aquí para esta noche, los que quieran conseguirlo. 9 volúmenes. Y bien baratos, hermano. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. Esta noche les digo. Escuchen lo que dice el tomo 9. Ahora en español, hermanos, ahora en español. 9 en la página 11. Y por cierto, la cita yo la había traducido en el inglés, pero ayer recibí los libros, hermano. Ayer recibí los libros y la busqué y ahora ya la pude copiar exactita como está la traducción oficial. Página 11, dice así: las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán, dígalo usted, ¿cómo van a ser? Rápido.